Bienvenidos a Cultura en el Mundo. Hoy vamos a descubrir la trayectoria de uno de los políticos más influyentes de la España actual. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y referente de la política gallega durante más de una década. Su historia es un reflejo de ambición política, gestión pública y un estilo marcado por la moderación y la estabilidad. Alberto Núñez Feijóo nació el 10 de septiembre de 1961 en Ourense, Galicia. Creció en el seno de una familia gallega de clase trabajadora. Desde muy joven mostró interés por el estudio y el esfuerzo, lo que le permitió acceder a la universidad. Estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, donde ya comenzó a perfilar su carácter metódico y orientado a la gestión. A diferencia de otros políticos que entran directamente en el terreno partidista, Feijóo inició su carrera en la administración pública. Su primer gran cargo lo obtuvo en Galicia a principios de los años 90, cuando accedió a la Consellería de Agricultura de la Xunta. Allí se encargó de coordinar proyectos de desarrollo rural y de organización administrativa. Su salto a la política nacional se produjo en 1996, tras la victoria de José María Aznar. Feijóo fue nombrado presidente del Instituto Nacional de la Salud, INSalud, una institución que gestionaba la sanidad en la mayor parte del territorio español. Desde esa posición ganó fama como un gestor eficaz y con gran capacidad técnica. Más tarde, ocupó la Secretaría General de Asistencia Sanitaria y posteriormente fue presidente de Correos y Telégrafos, desde donde impulsó modernizaciones importantes en la empresa pública. En el año 2005, tras la retirada de Manuel Fraga, fundador de Alianza Popular y referente histórico del Partido Popular, Feijóo se convirtió en el líder del PP gallego. En ese momento el partido atravesaba tensiones internas y una pérdida de influencia tras los gobiernos del bipartito formado por el PSOE y el BNG en Galicia. 4 años más tarde, en las elecciones autonómicas de 2009, Feijóo logró devolver al Partido Popular el control de la Xunta de Galicia, alcanzando la presidencia con una mayoría absoluta. Su llegada se interpretó como el triunfo de un estilo pragmático, moderado y próximo a la sociedad gallega. Durante sus mandatos en Galicia, que se extendieron hasta 2022, Feijóo fue revalidando su poder en 4 elecciones consecutivas: 2009, 2012, 2016 y 2020. En todas ellas consiguió mayoría absoluta, algo muy poco común en la política española de los últimos años. Su liderazgo se caracterizó por la estabilidad política, el control del gasto público y una imagen de serenidad frente a la confrontación. Entre las medidas más recordadas de sus gobiernos están las políticas de ajuste durante la crisis económica, la defensa del sistema sanitario público gallego y un férreo control presupuestario que, para sus partidarios, evitó desequilibrios financieros en la comunidad autónoma. Sin embargo, sus detractores lo acusan de aplicar recortes en servicios sociales y de mantener un estilo demasiado conservador en cuestiones culturales y lingüísticas. En 2022, la crisis interna del Partido Popular a nivel nacional, marcada por el enfrentamiento entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, abrió la puerta a Feijóo para dar el salto definitivo a la política estatal. Abandonó la presidencia de la Xunta tras 13 años en el poder y fue elegido presidente nacional del PP. Su llegada a Madrid fue recibida como una vuelta a la moderación dentro del Partido Popular. Feijóo prometió unidad, estabilidad y un proyecto político que buscara recuperar la confianza de votantes centristas, al mismo tiempo que mantenía firmeza frente a Pedro Sánchez y sus pactos con otras formaciones políticas. En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el Partido Popular, bajo el liderazgo de Feijóo, fue la fuerza más votada en España, pero no alcanzó la mayoría absoluta ni logró los apoyos suficientes en el Congreso para formar gobierno. Esto supuso un duro golpe para el dirigente gallego que había soñado con llegar a la Moncloa. Pese a todo, su papel como jefe de la oposición lo mantiene como uno de los hombres más influyentes del país. Hoy Alberto Núñez Feijóo es visto por muchos como un político tranquilo, calculador y con experiencia, capaz de transmitir una imagen de seguridad en tiempos de incertidumbre.
Sus críticos, en cambio, lo acusan de ser demasiado ambiguo y de carecer del carisma necesario para liderar grandes cambios en la política española. Más allá de las opiniones, su recorrido desde sus inicios como funcionario en Galicia hasta convertirse en líder de un partido con aspiraciones de gobernar España, refleja la historia de un político que ha sabido esperar su momento y que aún sigue en el centro del tablero político nacional. Y hasta aquí, la historia de Alberto Núñez Feijóo. Si quieres más vídeos sobre líderes actuales e históricos de España y del mundo, suscríbete, deja tu like y comenta.